Nada más le dije, me deja hablar. Sabes que le estaba explicando algo al licenciado Benítez y me interrumpe. Y le dije, déjeme terminar. Y ya con eso se me apachurró. Venía con un ánimo que no te imaginas y ya se me apachurró ahí en la silla. Oh, pobre. Bueno, señor licenciado, Qué poco aguanto. Qué poco aguanta. sabemos que usted es muy bueno para cuando uno está interrumpiendo, usted hablar. O sea, seguimos. Decididamente no era mi viernes hoy, No, a pesar ahí de ser muere viernes de cotilleo. ahí muere ya, porque luego Bueno, la pero- gente va a decir que lo agarramos de nuestro puerquito y pues no es cierto. Aunque tenga el cuerpo, pero no. Bueno, esa es otra cosa y usted lo dijo. Bueno, empecemos con lo que usted quiera, para que vea. En viernes anteriores escucho que usted, principalmente nuestro director, dice, ya llegamos a Palacio. No, hoy voy a empezar con Palacio. ¿Cuál de ellos? Palacio Nacional. Palacio Nacional. Sí. Se ha comentado mucho la ausencia del presidente de la República en la entrega de la medalla Belisario Domínguez, porque protocolariamente, aunque la Constitución no lo obliga, la presencia del presidente, que es un invitado a esa fiesta, por decirle de alguna manera, a esa conmemoración anual, se acostumbra que el presidente es testigo y ni siquiera está considerado para ser orador o hablar o dirigir unas palabras. Hoy el presidente no va e inicialmente esgrime el detalle de que no va porque hay un posible complot, y lo digo tabasqueñamente, Complot. el complot de algunas senadoras, pero básicamente Lili Telles, que van a ofenderlo y a lacerar la investidura presidencial. Pero ya salió otro peine, no el verdadero, pero otro peine, del por qué el presidente no quiso ir a ese evento y tomó como excusa a una senadora a la que vapulearon en redes sociales producto de la denostación o descalificación que hizo el presidente, y la tundieron en redes sociales, incluso la amenazaron a ella y a su hijo. ¿Y cuál es el otro dato que surge de esto? Son dos elementos más, dos premisas más por las cuales un comentario personal, el cobarde presidente no quiso asistir al evento. Primero, o segundo, porque el primero fue Lili Telles, el segundo, no estar cerca de Ricardo Monreal, ni tomarse la foto, porque bueno, sabemos primero que no es su alfil, su candidato, su preferido para el 2024, pero más aún han tenido diferencias y Ricardo Monreal ha estado comentando cosas que le molestan al presidente. Pero lo más significativo es el tercer punto. Uno de los invitados especiales al evento era Porfirio Muñoz Ledo. Y el presidente no quiere, después de haberle negado 2 años una entrevista a Porfirio, no quería encontrárselo ahí. Si estas tres premisas las metemos en una botella, se hace un molotov importantísimo para crearle pavor, pánico y miedo al presidente, lo cual me extraña, porque él pavimentó su carrera siendo un saboteador de eventos, siendo un tomador de pozos petroleros y siendo un real opositor que hoy, debo reconocer, no existen en México los opositores. Entonces, esa es la razón que se descubre del por qué no fue el presidente a la Belisario Domínguez, incluso haciéndole una grosería y un desdén a su compañera, a su amiga, dice él, no su mentora, porque no fue nunca nuestra maestra en la Facultad de Ciencias Políticas. Digo nuestra porque él y yo fuimos compañeros en algunas materias donde yo sí estudiaba y él asistía esporádicamente. Entonces, eso se descubre al transcurso de la semana, de estos últimos días, cuando en la entrega se llevó a cabo el jueves y finalmente
el presidente no asistió. Ya hubo otro presidente que no asistió, pero no con connotaciones políticas y de cobardía, que él mismo dijo, él mismo explicitó, él mismo comentó en su mañanera: no voy porque me quieren sacar la lengua. Ahí lo dejo. Bueno, Bueno, pues, el viernes de cotilleo, ¿no? sí, por Sí. supuesto, por supuesto. Pues sí, fue muy comentado el hecho que usted describió ampliamente, ¿no? Y bueno, el presidente que va como en calidad de bulto para estar ahí y marcar presencia, porque no, como bien lo dice usted, no está obligado, ¿no? Aunque pudiera tener cierto compromiso político. Ahí estuvo Enrique Peña Nieto, confrontado por quien es hoy gobernadora de Campeche, la señora Torres. Que le entregó un libro, por cierto. Laida Sansores le entregó un libro y le entregó una carta, no ofensivas, pero sí con olor a crítica y con olor a muchas cosas. Sí, pues Y le dijo hasta de qué se iba a morir. así ¿verdad? es, así Entonces, es. Y aguantó, a pie firme, sí. aguantó a pie firme Enrique Peña Nieto. Y bueno, lo que demuestra con esta actitud don presidente, pues es que tiene dos cucharitas, ¿verdad? Una grandota y una chiquita. Con la chiquita mide a toda la oposición y a todo lo que no es de su cuadra, por no decir establo. Y pues cabe muy poco. Y con una grande, muy grande, mide a todo lo de su cuadra. Ahí cabe todo. Cabe Pío, cabe su prima, Martincito, cabe Bartlett, cabe Martín, cabe La Roña, digo Noroña, cabe todo eso, ¿verdad? No se cae nada, no derrama nada. Sin embargo, en la cucharita chiquita, pues no cabe nada. Y finalmente, esto está creando un conflicto que marca muy bien, licenciado, porque a Lili Téllez, de por sí, desde que se fue al PAN, la tienen como traidora. Sin embargo, cuando de el PT o del Verde se van a Morena, esos no son traidores, ¿verdad? Esos son héroes de la nación, no son acusados de traición a la patria, que este es otro de los grandes errores políticos que cometió don presidente en la semana. Uno que casi, bueno, no casi, que raya en la insania de don presidente. Pero en fin, Lili Téllez ha sido amenazada, sí, y su vida pudo haber corrido o corre peligro debido a estos señalamientos que hace don presidente. ¿Por qué? Porque decía un periodista de la Ciudad de México, de aquí juarense, don Pepe Fonseca, seguramente ustedes lo han leído, lo conocen. Don Pepe me aventó un tuit el otro día y me dijo: ¿cómo ves con esto de Lili Téllez? Y dice, le contesté yo que era psicología la inversa, cuando don presidente estaba diciendo que no la tocaran. Entonces le contesté eso a don Pepe y me dice: bueno, pues todos los días se aprende algo nuevo. No, pero estoy de acuerdo contigo, Daniel. Esa psicología a la inversa la maneja mucho el presidente, y hoy le funcionó y le sigue funcionando con lo de Lili Téllez. Por supuesto. Es una cosa muy delicada. Lo mismo que sale la señora del presidente, que no es primera dama, ¿no? Es otra cosa, no me acuerdo cómo dice, imitando a la esposa de Echeverría, ¿verdad? Porque Echeverría, A María Esther. a María Esther, ella no era la primera dama, era la compañera, Así es, la compañera. la compañera.
Entonces aquí tampoco, la señora Beatriz no es la primera dama, ella se autonombró o se puso de otra manera. Pero sí, delicado, uno, los chuchos que le aventó a Lili Telles y que no haya ido a dar esta medalla, pues en un acto de cobardía. Sí, hay que llamarla por su nombre, cobardía. Y lo importante o lo significativo de esto es que cuando uno como hijo, perdón por la analogía, ve a su padre o a su madre acobardarse ante algún hecho de la vida, uno va guardando esas cobardías y es la formación del carácter del niño, adolescente, joven. Hoy yo siempre he tomado que la figura del presidente, que es, y lo voy a entrecomillar, el líder de la nación, el que nos debe, y lo voy a entrecomillar otra vez, dar la seguridad de muchas cosas, cuando te das cuenta que se acobarda, que todos tenemos derecho a ser cobardes en ciertos momentos de la vida, pero ante nuestros hijos, nunca. Es decir, el presidente está obligado a sacar el pecho siempre por los mexicanos, y hoy él dice, no voy porque me van a sacar la lengua. Eso es cobardía, es ser pequeño en el sentido político inclusive. Entonces sí es una connotación. Y para darle contexto a esto, para el auditorio que no conoce el hecho, Lili Telles fue senadora inicialmente por Morena. Sí. Cuando no está de acuerdo en la forma como el presidente da las instrucciones y las órdenes a los senadores que son de otro poder, ella, en un hecho inusitado, rápidamente se deslinda y se va al PAN. Algo que hacen innumerables políticos, y hoy podemos decir que el 30% de diputados y senadores que están en un partido iniciaron en otro. Entonces no es nada criticable según el argot político. Entonces ese es el contexto que hay que darle a esto. Era una seguidora de Andrés Manuel, porque incluso él la propuso para el Senado como suplente de Alfonso Durazo, el hoy gobernador. Sí, por ahí va la cosa, nomás que el motivo principal por el que Lili Telles deja de ir con Morena es el aborto. Es la causa provida, es la causa provida de Morena, y se venían todas estas votaciones que hemos visto que ya se vinieron y ella no quería ver. Pero a mí se me hace muy importante lo que usted dice, porque sí la invita don presidente a participar en una candidatura al Senado, buscando la fama que como periodista ya tenía Lili, pero la invita y ella especifica, recuerdo muy bien, que ella no va como miembro de Morena, ni simpatiza con la ideología de Morena, que la moronga. pero va en respuesta a la invitación de don presidente, que entonces era candidato. Y cuando se viene la cuestión del aborto, ella dice que no lo va a apoyar, y se le avientan encima las féminas de Morena, y ya me gustó esa, ¿no? Entonces ella declina y se va al PAN y le llaman traidora. Y lo que decía hace un momento y que usted reafirma, licenciado, si de el PT, del Verde, de MC se van a Morena, son héroes. Los purifica, ese hecho los purifica. Sí, por eso, pero esa es la incongruencia. Eso es lo que lastima, lo que ofenda, lo que insulta la inteligencia de algunas personas, que no de todos los mexicanos, pero sí insulta la inteligencia de algunos, porque nos quiere jugar el dedo en la boca, dar a tole con el dedo, y pues mire, de por sí sabemos que el demagogo piensa que su auditorio son una bola de idiotas,
y por eso les puede decir lo que quiere. Mascotas. Mascotas. Entonces sabemos algunos que las agarramos en pleno vuelo a veces y otras no, pero que no nos cuentan las cosas tan fácilmente. Entonces eso es lo que molesta, porque políticos demagogos, mentirosos, falsos, pues dígame un sexenio que no hayamos tenido uno. Entonces estamos acostumbrados a ellos, todos son iguales, los de aquí, los de allá y acullá. Sin embargo, este abusa, y eso es lo que ya le hartó a la gente, el abuso, el decir, si no votan mi reforma, son traidores a la patria. Y de nuevo, les está echando a los chuchos, les está echando a los canes, a los perros y a toda la bola de gente que sin pensar, sin darse cuenta, obedecen ciegamente, como dice nuestro amigo Ángel Verdugo, a sus babeantes seguidores. Es cierto, y bueno, ¿cuánto va a durar esto? El tiempo que esos, como dijo Ángel Verdugo, esos babeantes seguidores no realmente empiecen a analizar y pensar lo que está pasando. No, eso va a durar para siempre, per secula seculorum. Amén. Eso va a durar para siempre, eso ya no tiene remedio. O sea, por eso llegó el señor, y porque convenció a 15 millones adicionales que hoy, bueno, están arrepentidísimos de haber votado por ellos. Entre ellos les cito dos famosos, Gael García y el otro señor Luna. Actor Diego Luna. Diego Luna. Los dos lo han dicho, o sea, apoyaron y ahora dicen qué mal que apoyamos. Y así hay millones. Y en ese sector nada más sigue uno necio y aferrado, que es Damián Alcázar. Sí, Damián. Que yo lo tenía como una gente igual o un poquito más pensante que los otros dos, que son más petulantes o eran más petulantes. Y no, yo pensaba que Damián Alcázar era más maduro en ese sentido. Y no, y sigue declarando cosas que me dan hasta risa, ¿eh? Sí, yo creo que le afectó haber hecho la película esa de... El infierno. No. La que se hace el presidente de un pueblo sí. mugroso, no me acuerdo. Ay, la ley de Herodes. La ley de Herodes, es cierto. Sí, que es un personaje incluso que ha prevalecido peyorativamente hablando cuando hablan de los políticos por su forma de actuar, ni siquiera priista, servil totalmente y acomodaticia. Y pues, eso sería una característica que podríamos ponerle a gran parte de los políticos que hoy no piensan, no analizan y son serviles, y me refiero a los de otro poder, porque los del poder de él es el ejecutivo, pues de alguna manera tendrían la obligación de seguirlo en la medida que sus definiciones o decisiones fueran congruentes, pero no, lo siguen a pie juntillas porque él exige lo que hemos dicho, lealtad antes que cualquier otra cosa. Pues sí. Bueno, va a leer un mensaje de nuestros radioescuchas. Dice, buenos días, Lick. Hasta aquí llega mi sintonía de los viernes. Es pura crítica y burla siempre. Nada ven bien para sus dos analistas. Todo está mal. Lástima. Falta balance en esa mesa. Y no soy partidario del presidente ni de Morena, pero no todo está mal. Hay cosas buenas. Yo sé que un radioescucha no les interesa mucho. Pero bueno, es su línea. Con gusto lo seguiré escuchando de lunes a jueves. Bendiciones. Gracias. Es la opinión de un radioescucha. Buen día, algo bueno que acá en el Valle de Allende hay persimonios. Es la época, finales de septiembre, principios de octubre. Los persimonios. ¿Quién decía? Daniel, ¿va? Los persimonios. Sí. Buen día, disculpa, en Tornillo, ¿cuándo será la vacunación? No alcancé a escuchar. Todavía no hay fecha. Están con la logística. Apenas para vacunar a los chavos de 12 a 17. Con esto nos vamos a la primera pausa. Regresamos. En un momento regresamos con El Cotilleo.
La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro: crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH defendemos al pueblo. Te damos la bienvenida al 49 Festival Internacional Cervantino. Estamos de vuelta y llevaremos nuevamente el arte y la cultura a las calles y recintos de Guanajuato. Vívelo con nosotros del 13 al 31 de octubre y disfruta de nuestros invitados especiales, Cuba y Coahuila. Consulta nuestra programación en festivalcervantino.gov.mx. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos. Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes. También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad. Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. La electricidad era tuya. Te la estamos devolviendo. Hemos renegociado contratos que desfalcaban las finanzas de la CFE. Estamos dando prioridad a nuestras hidroeléctricas, que generan la energía más barata y limpia, y dignificamos las condiciones de sus trabajadores. Evitamos que los promotores de la reforma energética sigan imponiendo a México sus condiciones que estaban subiendo los precios de la luz. La electricidad era tuya. Te la vamos a devolver. Gobierno de México. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Honorable Ayuntamiento de Ciudad Juárez te invitan a la exposición militar La Gran Fuerza de México. Del 6 de octubre al 2 de noviembre. En la Plaza de la Mexicanidad, en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita. Asiste con tu familia. Te invitamos a tomar las medidas sanitarias y de sana distancia. Por ti, por tu salud, nos cuidamos todos. Unidos somos la Gran Fuerza de México. El Cotilleo, la conversación desenfadada sobre política. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Regresamos a nuestro viernes de Cotilleo. Alfredo Benítez, Daniel Valles y Ricardo Chávez aquí en la mesa de análisis. Buenos días, estimados analistas. Todos aquellos que critican a un analista serio y dicen no apoyo al presidente, temen decir que sí lo siguen. O sea que son AMLovers de closet. Si bien hay artistas y puntos de vista, artistas no, si bien hay aristas y puntos de vista diferentes, cosas buenas y malas en un régimen, como dijo el señor Valles, que se diga cuál. Ahí donde damos entrada y participación a nuestros radioescuchas, que no se queden con las ganas de comentar. Aquí en esta mesa pues hay 3 puntos de vista diferentes. Algunas veces en algunos temas se coincide y en otras no. En otras no, o sea, aquí se forma la polémica o la controversia respecto a tal o cual tema. Por eso es lo mismo con los radioescuchas, ¿no? Igual podrán estar de acuerdo con nosotros, por eso abrimos que sean los 4 participantes, el analista número 4, y que puedan externar su opinión. Nosotros no vamos a opinar ni comentar sobre la opinión que digan nuestros radioescuchas, que es muy válida. Los sigo desde hace 3 años y la verdad son muy buenos. Extraño al señor Armendáriz. Saludos a quienes nos escuchan. Y participan en el 656-281-2765. ¿Algún otro tema, mi estimado Daniel Valles? Bueno, sí, hay uno que me gustaría para la última media hora, si me permiten ambos, lo traté durante la semana, el tema de los, no se vaya a abollar, licenciado, de los hombres golpeados por sus mujeres, pero ese para más adelante. Pero hoy hay un tema muy importante que es
esta mañana se está llevando a cabo la cumbre México-Estados Unidos. Una reunión donde están la primera plana de los dos gobiernos y van a tratar puntos muy importantes como es la seguridad, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la economía. Y bueno, esta reunión está planeada antes de que se diera a conocer la contrarreforma eléctrica de don presidente, algo que ya le debe de haber hecho voltear a muchos empresarios y políticos en los Estados Unidos, y ni modo, así son las cosas. Nuestro país depende en un 70% o más de lo que hacemos con los Estados Unidos. Nomás como ejemplo diría que Alemania quisiera depender hasta en un 100%, para que no digan que somos nosotros vasallaje de Estados Unidos. Ya sabemos todos esos comentarios, y sí, muchas de esas cosas son ciertas, pero así está alambrado nuestro país, y como dice aquella periodista de México, aquí nos tocó vivir. Entonces, esta reunión puede ser muy álgida, pero me llamó la atención las declaraciones del gobierno norteamericano, donde expresan el punto de vista del gobierno y dicen que en esta reunión se van a tratar puntos para restablecer la confianza. Eso en el lenguaje diplomático. Es que no hay confianza. Y es exactamente, pero es un punto muy, pero muy peligroso. Porque si no tienes confianza en tu vecino, con el que haces negocio, con el que le resguardas, lo proteges y les das ciertas concesiones, claro que uno quiere más y las quiere de otra manera, y quisiéramos que no nos pidieran ni siquiera visa para cruzar, ¿verdad? Eso quisiéramos. Pero esto me llamó muchísimo la atención, licenciado. Usted como diplomático, ¿qué ha sido y qué es? Porque ese puesto o el título no se pierde, usted fue cónsul, y sabe usted de este lenguaje tal vez mejor que nosotros dos ahí en la mesa. Sí, mira, yo opino igual, pero tengo un punto. Los norteamericanos están muy preocupados, y ya lo están manifestando, por la reforma, o le llaman la contrarreforma eléctrica. Y el presidente dice que esto es lo que nos dejaron los gobiernos neoliberales. Yo nomás le corregiría tantito al presidente de que el último TECMEC, o el TECMEC, no el último, que se firmó, él mandó su representante al tal hoy embajador de México en China, Seade, y avaló y signó todos los puntos y los compromisos. Y cuando me refiero a todos, voy a reducirlo a los compromisos energéticos sobre petróleo, energía, en fin, todo lo demás, y aceptó todo lo que en ese momento se necesitaba aceptar. Hoy dice que van a darle reversa. Triunfador. ¿Perdón? Ya era presidente electo. Es cierto, ya era presidente electo, y por eso tuvo la oportunidad de mandar un representante ante los eventos, y nadie lo cuestionó al representante, claro, nadie, claro. Porque se me hace ni siquiera cortesía, ortodoxia, que el que va a entrar y va a ejecutar lo que establece ese tratado esté enterado de primera fuente qué es lo que se va a firmar, y poder en su momento decir no, esto no estoy de acuerdo, hay que modificarlo. No hizo nada, lo dejó correr, se firmaron los compromisos internacionales, sí, que poco le importan, con el perdón a algún seguidor del señor presidente,
al presidente no le importan los compromisos, le importa la política interna. Y si la contrarreforma y la violación a esos acuerdos, convenios, contratos, como le quieran llamar, internacionales, firmados y comprometidos en el TECMEC, no funcionan, eso es lo de menos para él. Sí, y hay que darle, lo que usted dice es cierto. Sin embargo, hay que poner dos puntos que considero de ilustrativos para nuestros radioescuchas y para nosotros mismos. Mientras que el rumbo que el mundo está tomando es ir a las energías limpias, ¿cierto? La contrarreforma va por las energías sucias, va por el carbón, va por el combustóleo. Cuando el mundo está tratando de ya no quemar carbón ni combustóleo. ¿Por qué? Porque los científicos, que no la saben todas, y la ciencia, que no sabe todo, ni es omnisciente, ni es todopoderosa, ni es omnipresente, es la ciencia, nos dice que la temperatura en el país se está calentando, se está sobrecalentando por las emisiones que el combustóleo, el carbón, la gasolina están provocando. Y esta contrarreforma nos dice, en primer lugar, una serie de imprecisiones, no les voy a llamar mentiras, que es lo que es, pero nos presenta un panorama donde la energía ya era tuya y te la vamos a regresar. Eso es una imprecisión. La energía eléctrica jamás, nunca, ni siquiera con la reforma de López Mateos ha sido producida 100% por México y los mexicanos. Y eso de que el petróleo es de México y los mexicanos, yo cuando menos tengo 45, 50 años escuchándolo, y yo nunca he visto mi barril de petróleo, que me lo vengan a traer, y que me digan que lo puedo vender, y que puedo sacarle alguna utilidad. Al contrario, he tenido que pagar todos los aumentos de gasolina que hemos tenido, y todos los errores que han cometido los gobiernos anteriores, porque nunca adecuaron las refinerías que tenemos, que están hechas para el petróleo, para refinar petróleo de mala calidad, y no el de buena calidad, que es el que del que habla el presidente, pero nunca dice que es el petróleo lleno de porquería el que refinan estas refinerías. Entonces, tampoco nos dice el acuerdo que tiene con el líder carbonero del país para que todas las líneas de transmisión, todo lo que se hace en CFE consuma el carbón de su compadre. Su compadre senador. Es de su compadre senador. Entonces, estas son las cosas que el grueso de la gente no sabe, no digiere, no le dicen, y que, bueno, algunos que estamos un poquito más enterados, pues por eso decimos, oiga, pues ¿de qué se trata esto? Y si le das una pequeña, porque debe llamar pequeña, connotación política a propósito de todo esto que estás diciendo, que me parece excelente, Daniel, el hecho de que sea harto contaminante la propuesta de esa contrarreforma me lleva a pensar si el Partido Verde, que tiene un número importante de diputados y senadores, van a aceptar ir como serviles, como cortesanos a esa contrarreforma, a pesar de que vaya totalmente en contra de estatutos y postulados del Partido Verde, por lo de la ecología y por todo lo que acabas de decir, que es totalmente cierto. Entonces, esa es una duda grande que tengo, porque cuando se habla de números y de votos,
se incorpora en ese bloque de Morena, PT y Verde, a muchos individuos que están en el Partido Verde realmente convencidos de por qué están. No creo que sean ni el 100% ni todos, ¿verdad? Porque otros están ahí porque la circunstancia así les dio, y porque incluso el presidente los metió en ese partido para ser una cuña del propio partido. Pero es importante ver cuál va a ser el reflejo, la respuesta del Partido Verde ante todo esto de la contrarreforma, que en efecto no nada más está cambiando el clima a la República Mexicana, al mundo. Sí, pues ahorita tiene 43 diputados de los 500 y tiene 6 senadores de los 128. No es una gran fuerza, pero sí cuenta. Entonces, el mundo, la tendencia es de que para el 2030, o sea, dentro de 9 años, el 40-50% de los automóviles que anden en la calle sean eléctricos. Se va a dejar de consumir aceite, gasolina, todo este tipo de cosas que ha costado tanto trabajo dejar de usar, porque cuando el motor de combustión interna iba a dejar de producirse después de todos los gastos que se han hecho en refinerías, en petróleos, en ductos, en todo eso para que funcione un automóvil de eso. O sea, se les llaman combustibles fósiles por algo. Pues sí. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, pero desde los 80 se dice, se rumora y se comenta que existe el motor de combustión con agua, y eso jamás lo iban a dejar comercializar, porque imagínate, en lugar de ir a la gasolinera, abrirle aquí a la llave del agua y vámonos. Entonces, eso se dice desde hace mucho tiempo que existe ese motor. Sí. Entonces, ¿qué sucederá si viniera la niña esta, la güerita, la Engelberg o algo así se llama, la niña esta que habla a favor de las energías limpias, y que se le parara enfrente a don presidente y le pusiera su cara así como aquellos ojos que le echó a Donald Trump, ¿recuerdan? Sí. Y que le dijera, a ver, ¿cómo está esto de tu contrarreforma, don presidente? ¿Qué no te estás dando cuenta que estás regresando a la época de Luis Echeverría? Entonces, estas situaciones son las que en un país con más ciudadanos y menos pueblo no pasarían, pero ni siquiera de un borrador en la iniciativa presidencial. Sí, y respecto a lo que dices del número de diputados que tiene el Verde, que son 43, si ahorita se está el presidente peleando porque le faltan 56 votos para tener las 2/3 partes que requiere para el cambio constitucional, si el Verde realmente votara en conciencia por lo que proclama, no serían 56, serían 99 votos los que le faltarían. Es decir, imposible que pasara la contrarreforma. Sí. Por eso es tan importante cuál es el decir, que no ha abierto la boca, por cierto, el Partido Verde Ecologista. Sí, es cierto, porque como bien lo señala, un partido que en sus siglas lleva lo ecologista. Así es. O sea, jamás podría estar de acuerdo con esta contrarreforma que habla de usar carbón y de usar combustóleo. Sí, con esta contrarreforma el presidente está bloqueando totalmente, o la contrarreforma, para que no se ofenda a la gente que se dice del presidente, la contrarreforma, entre paréntesis, que es del presidente. Pero bueno, Pero hay más. Sí, hay más. Está bloqueando la producción de automóviles eléctricos. Sí. Totalmente, la está bloqueando. Algo a lo que van el 80% de los países industrializados, van por autos eléctricos. De hecho, ya hay muchos países que tienen un 50% o más
de autos eléctricos en funcionamiento dentro de su país. Alemania es uno de los más, donde más se usa el auto eléctrico. Estados Unidos ya anda como en el 40. El 40, creo, no me recuerdo, 42.15. Ajá. Ahora fíjese otra cosa. Todos estos amigos o conocidos o conciudadanos que usan paneles solares para la energía de su hogar y que dicen, no, yo ya no pago esas cuentesotas que llegan cada bimestre de la luz, porque ahora instalé 25 paneles solares que me costaron 70 y tantos mil pesos. ¿Cierto? Pero no, ya en un año se pagó solito de lo que no le pago a la CFE. Pues se acabó. Yo cambiaría el verbo por pagaba, con pretérito, porque ahora lo van a volver a pagar, y se me hace que más, y sobre todo tu inversión que hiciste, como bien dices, Daniel, de 70,000, 40, lo que hayas invertido se va a la basura. Sí, se va a la basura porque no se va a poder seguir teniendo ese contrato, se van a cancelar los contratos, y ahora va a ser la Comisión Federal de Electricidad la que va a tener que hacer esos contratos, porque viene la desaparición de la Comisión de Energía, que es la que regula los precios, que es la que tiene que ver con todos estos tipos de contratos y quién entra y quién no entra a proporcionar energía. Y está sabido desde hace mucho tiempo que la capacidad instalada de líneas y transmisiones y plantas eléctricas que hay, como la de Samarayuca en el país, no son suficientes para dar abasto a lo que se consume. Yo trabajé en CFE en Baja California, estuve en la construcción de la planta geotérmica de Cerro Prieto, en las unidades 3 y 4, y ahí hay 6 unidades, si mal no me recuerdo, y son 8, si me apuro un poquito, pero casi la totalidad de lo que se produce en esa planta se vende a California y Arizona, y no se consume en México. Esto es parte de lo malo que han hecho los gobiernos anteriores, y en la contrarreforma no se prevé arreglar eso, porque, como dijo hace un momento, licenciado, hay acuerdos, hay contratos internacionales firmados que no se pueden deshacer so pena de que se ocasione un gravísimo problema internacional. Los que se acomodan mucho a los números dicen que la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue un gasto de arriba de ciento y tantos mil millones de dólares en pago de sanciones, ruptura de contratos y lo demás. Pero que esto, al romper todos los contratos, como se hizo incluso con los aeroductos, hace 1 o 2 años que Bartlett también rescindió esos contratos, sí, que también va a ser catastrófico lo que se tendría que pagar, aparte que nos tendríamos que ir a arbitrajes internacionales para que la gente que invirtió 80,000 millones de dólares están invertidos en energía eólica, en fin, que van a tener que... Ya ven los que estaban ahí en la Rumorosa, ¿no? Que usted conoce la Rumorosa. Pero se ve feo. Dijo el presidente que afean el paisaje. Fíjese, se pagaron 100,000 millones, no de dólares, de pesos, según Jiménez Espriu declaró cuando él era el secretario de Comunicaciones y Transportes, y aseguró que los estudios de reconfiguración del espacio aéreo en el Valle de México ya estaban listos, y esto, bueno, ya hace rato que lo dijo, y hoy ninguna aerolínea que no sea alguna que se llame o se llamaría del bienestar van a volar en ese aeropuerto. No quieren volar en ese aeropuerto. Pregunta, Daniel, ¿ya hay aviones del bienestar? No, bueno, no con el logo todavía, pudieran estarse pintando aquellos que eran de Mexicana de Aviación y los que eran de Taesa, pues ahí los tienen arrumbados. Entonces, el presidente
ya tiene alrededor de 6 meses o más hablando con lo que queda del sindicato de pilotos y aeromosas y trabajadores de Mexicana de Aviación, que la tronó el orco, o sea, Felipe Calderón, y es lo que quieren echar a volar. Aerolínea del Bienestar, así como Gas Bienestar, Sopas del Bienestar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que quieren echar a andar. Entonces, yo de veras quisiera poder decir qué maravilloso aeropuerto vamos a tener el Felipe Ángeles. Va a ser el lugar central, el lugar de conexión de todas las aerolíneas de Europa y Estados Unidos hacia Sudamérica. Pero no va a ser así. Ese iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, pero se canceló. ¿Y saben qué pasó? Ese hub, como le llaman los gringos, o ese punto de conexión básico, se trasladó a Panamá. Y es el aeropuerto internacional de la ciudad de Panamá el que se convirtió en lo que iba a ser el aeropuerto en México. Y nada, se perdió la oportunidad y se perdieron cientos de miles de millones de dólares en ingresos y de empleos y todo lo que usted quiera. Y se dice, se rumora y se comenta, como dice Daniel, que las vialidades para llegar al gran aeropuerto de Santa Lucía están a un 20% las más avanzadas y otras ni siquiera se están programando todavía. Acaban de inaugurar hace 2-3 días una de las partes, la que corresponde al Estado de México. La cacareó el huevo el gobernador del estado del Mazo. Del Mazo lo acaba de cacarear. Pero se dice, se rumora y se comenta que el traslado entre el aeropuerto de la Ciudad de México al de Santa Lucía, dicen que se va a hacer en 80 minutos. Y si una persona de la Ciudad de México dice que son 80 minutos, seguramente va a ser el doble, porque no hay manera de calcularle el tráfico. O sea, si agarran, son tantos números de kilómetros de aquí para allá y sacan la fórmula y todo eso, pues sí, serán 80 minutos, lo que es mucho, es como hora y media de trasladarse de un aeropuerto a otro. Claro. Pero con el tráfico. Nos vamos a una pausa, no le cambies, regresamos viernes de cotilleo. El cotilleo continúa en breve. Les habla Adriana Domínguez, conductora y cursante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y Sebastián García, conductor deportivo desde hace 15 años. En lo personal, disfruto mucho compartir el mundo de los deportes desde un punto de vista diferente, entretenido y mostrando la otra cara de los deportes. En mi carrera he sido testigo de la nobleza y pureza de las actividades deportivas. Son saludables física y mentalmente, cívicas, íntegras y además son muy divertidas. Escúchanos en Los Deportes. Edición dominical a las 11 de la mañana a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número 1 en la frontera. Dicen que los niños y las niñas somos el futuro. Pero también somos el presente. Por eso en la consulta infantil y juvenil 2021 que organiza el INE, participaremos para expresar nuestra opinión sobre temas muy importantes. Opinaremos sobre medio ambiente, bienestar y derechos de niñas, niños y adolescentes. Ingresa a INE.mx y conoce los detalles para participar en la consulta infantil y juvenil 2021 que se realizará en noviembre. ¡Moldea tu futuro! La reforma energética dejó una CFE abandonada, sin inversión y destruida, casi a punto de morir.
Hoy la estamos rescatando con contratos justos para México, con inversión en sus plantas que generan electricidad barata, limpia y eficiente, construyendo nuevas centrales de generación y dignificando a sus más de 90,000 trabajadores. Daremos la lucha en todos los frentes para recuperar nuestra grandeza. La electricidad era tuya, te la vamos a devolver. Gobierno de México. Noticias. Entretenimiento. Deportes. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La radio hablada. Número 1 en la frontera. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Honorable Ayuntamiento de Ciudad Juárez te invitan a la exposición militar La Gran Fuerza de México. Del 6 de octubre al 2 de noviembre. En la Plaza de la Mexicanidad, en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita. Asiste con tu familia. Te invitamos a tomar las medidas sanitarias y de sana distancia. Por ti, por tu salud, nos cuidamos todos. Unidos somos la Gran Fuerza de México. Descarga la app de Radio Resultados, con la cual podrás escuchar todas las estaciones de nuestra cadena. Descárgala como Radio-Resultados y podrás participar en todas nuestras promociones. Descarga la aplicación en App Store y Play Store para iOS y Android. Radio Resultados. La electricidad era tuya. Te la estamos devolviendo. Hemos renegociado contratos que desfalcaban las finanzas de la CFE. Estamos dando prioridad a nuestras hidroeléctricas, que generan la energía más barata y limpia, y dignificamos las condiciones de sus trabajadores. Evitamos que los promotores de la reforma energética sigan imponiendo a México sus condiciones, que estaban subiendo los precios de la luz. La electricidad era tuya. Te la vamos a devolver. Gobierno de México. Regresamos con la jiribilla política del Cotilleo. Buenos días, ya son las 9 de la mañana con un minuto, ya se nos fue una hora, pero de bolón ping-pong se fue volando la primera hora de nuestro viernes de Cotilleo. Son las 9 de la mañana con un minuto. Le doy a lectura, a mensajes. Este es mensaje de un teléfono de México. Dice Tumber, la niña pro ecología. Y luego viene otro mensaje. A ver, ¿dónde está? Buenos días, aquí chuleteándome el cotilleo. Para el licenciado Benítez, mi respeto, señor, cada vez que habla transmite una seguridad en su tema, lo cual nos nutre de conocimiento. Muchas gracias, siga adelante, señor Benítez, buenos días. Para que vea, señor Benítez, que no todo es malo en este viernes para usted. No, ya me hicieron el día. Me llama la atención, diría Gaby Telles, la forma en que este par de señores, Benítez y Valles, empiezan con un tema. Y nos vamos. No era la reforma eléctrica. Definitivamente el tema no era la reforma eléctrica, era la reunión de seguridad, que dentro de lo que ustedes dicen, el tema, una de las aristas era la reforma eléctrica, según ustedes, porque quién sabe, ¿verdad? Aquí se habla de la seguridad y de la cooperación binacional entre México y los Estados Unidos. Aquí yo voy a dar mi punto de vista porque se fueron, agarraron la reforma eléctrica. Y acabamos en Santa Lucía. Creo que uno de los principales temas sí es la seguridad por varias cosas. Una de ellas, ustedes saben que los Estados Unidos tienen un sistema de inteligencia y de seguridad nacional para proteger a su país, de los primeros en el mundo. Y no sé si esté primero Rusia y luego Estados Unidos, o Estados Unidos y luego Rusia. Como ustedes lo comentaba en el primeros comentarios al arrancar, cuando a un gobierno le interesa mucho la soberanía nacional, le interesa mucho el proteger a sus ciudadanos, el que le interesa mucho en un momento determinado el no destinar recursos hacia otras cosas que no sea para su propio país.
Como a mí me llamó mucho la atención una frase que dijo Donald Trump, yo creo que es lo único que le he visto, es cuando empezó la pandemia, que dijo que iba a cerrar el país para proteger a su gente. Muy pocas veces yo he escuchado una frase de esta naturaleza de algún gobernante. Haya sido demagógico, haya sido lo que usted quiera, el impacto para mucha gente sí fue, o sea, es como el ciudadano que, como usted lo dijo, ¿no? Si ves a un presidente blandengue, a un presidente cobarde, a un presidente que no enfrenta las situaciones, a un presidente que no te pone el ejemplo como primer mandatario, pues el mexicano se siente menos o se siente desprotegido. Esa frase del presidente Trump, y siempre la repito cada vez que tengo la oportunidad, me llamó mucho la atención. Y como la repito, haya sido o no haya sido de corazón, por lo menos el ciudadano común y corriente la tomó así. Ay, qué bien que va a cerrar el país porque pues nos va a proteger de la pandemia. Habló de la pandemia. En estos momentos las labores de inteligencia del gobierno norteamericano tienen una visión o una información de que vienen 85,000 poco rojo 85,000 migrantes a tratar de ingresar a Estados Unidos, y está en medio México. Esos 85,000, al parecer, no se ha dicho ni se ha informado por parte de la prensa internacional, están estacionados en Colombia, y la mayor parte parece que son haitianos, y van a tener que pasar por México, no se van a ir por otro lado, porque el resto del país, el resto de los países o el resto del mundo ya vio que nuestro país, que México es la vía, es el paso, y es el paso menos riesgoso, entre comillas, para llegar a la frontera norte de México y cruzar hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Si los que estaban en McAllen representaban un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, no me acuerdo, que eran como 10,000, ¿no? 12,000 dijeron. Imagínense 85,000 que puedan venir en caravana o puedan venir, no sé, de 10,000 en 10,000. 7 veces más. Y se van a acantonar en la frontera norte de México. ¿Y quién lo puede frenar? Es una invasión peor que la de Pancho Villa Columbus, ¿no? Sí, y México la tiene y la debe que frenar, sí, de acuerdo a Estados Unidos. Aún y cuando diga AMLO, hoy lo acaba de decir, que va a tener una relación de seguridad siempre y cuando se respete la soberanía nacional. Pues México vienen los altos jerarcas de la seguridad nacional, y los que tienen que ver también con la seguridad fronteriza. Vienen a decirle a México, oye, pues no nos vas a dejar pasar a ni uno, porque son miles y miles y miles. Y te lo pongo de otra manera, le van a decir, no me dejas pasar a ni uno, o recuérdate de Noriega, del Noriegazo, acuérdate de papá. Sí, a propósito de ese dato que está dando Ricardo, hay unas notas muy preocupantes que exactamente para eso vienen los gabachos, que dicen que el gobierno mexicano, y esto es una especulación para mí, que el gobierno mexicano declarativamente dice vamos a cooperar, estamos deteniendo, pero en términos reales es quien está proporcionando ya los camiones que transportan a los migrantes a la frontera, Oh, sí, eso es peligrosísimo, porque a eso vienen exactamente el gabinete de seguridad, por hablar de alguna manera, de Norteamérica, y que esto lo está haciendo el gobierno mexicano, un poquito porque no le cae bien Biden a López Obrador, y porque esto pone en la cumbre otra vez de nueva cuenta a Donald Trump, y que es una añoranza que tiene Andrés. Esta es especulación. Lo otro son datos duros de que el gobierno mexicano, ya sean los estatales de Morena o el mismo gobierno federal, están propiciando o alientando y apoyando, si no públicamente, por abajo, la llegada de los migrantes, sobre todo haitianos, a la frontera norte. Sí, estaban deteniéndolos hace 3 semanas, y como eran muy fácilmente identificables por su color de piel,
los demás pasaban, pero los morenos no. Es cierto, es cierto. Y de repente ya vimos que se llenó la frontera de haitianos y las declaraciones que hacían era: nos venimos en camión, no tuvimos ningún problema. Entonces, esta cuestión que, como señaló nuestro radioescucha, la reunión de seguridad, ese es el número 1, y ahí tenemos que ahondar en eso necesariamente. Tiene que ver con lo que bien señala Ricardo, todos esos 80 y tantos mil migrantes que vienen, pero también tiene que ver con la relación de los gobiernos con el narco. Tienen que ver con 95,000 personas asesinadas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tiene que ver con el fentanilo que está siendo empujado a través de la frontera de México en cantidades más grandes que los 85,000 haitianos que vienen, y eso está causándole miles de muertes a los Estados Unidos en el consumo de las drogas, sobre todo el fentanilo, que es la nueva droga de moda. Que es China, por cierto. Mortal. Exactamente. Entonces, lo que se está tratando en este momento, en esa reunión, es decirle: has defraudado nuestra confianza, porque ya teníamos acuerdos, porque de otra manera no llegas como presidente, hombre, ¿para qué nos hacemos? Entonces, todo este tipo de cuestiones y todo este viraje que está dando el gobierno mexicano hacia las políticas del tercer mundo por traer en recuerdo a Luis Echeverría, es algo que no tenían contemplado las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué se pierde la confianza? Porque de alguna manera los acuerdos dejan de cumplirse, o lo que se supone que debías hacer no se hizo. Tan solo hablemos de las vacunas. ¿Cuántos eran, Ricardo? 11 millones lo que dieron y que se aplicaron en Baja California. Sí. Entonces, te estoy regalando 11 millones de vacunas para que las pongas en toda la franja fronteriza. ¿Para qué? Para poder abrir la frontera. ¿Para qué? Para que consuman los mexicanos y no tronen del otro lado. Y tú haces lo que te pega tu regalada gana, se las pones a los de Ensenada, los pones a los de San Quintín y a la gente que no vive en la frontera, y te olvidas de todo lo demás. Ya hiciste lo que te dio tu regalada gana. ¿Y cómo estamos con la vacuna? Pues nomás el 35% de la población está vacunada en México. Oye, pero se pusieron 105 millones de vacunas ya y somos 125. Sí, pero nomás el 35% tienen todas sus dosis. Y como decía en mi comentario del día de ayer, y los que nos pusimos la vacuna en abril, el mes que entra se nos vence. ¿Y qué vamos a hacer? Pero fíjate que el otro tema que tocas sobre lo de la seguridad, que es migración, y luego no es casualidad que salga la información en donde el gobierno de Estados Unidos se queja de que por problemas legales o por recovecos legales no pueden ser extraditados a Estados Unidos 20 capos que ya quiere Estados Unidos allá en México. Ajá. Y que siguen generando aún ya dentro de las cárceles de México la violencia, el movimiento de droga, ¿sí? Y el trasiego hacia los Estados Unidos, entre ellos bien molestos cuando el gobierno mexicano suelta a Rafael Caro Quintero, el más odiado por el gobierno de Estados Unidos desde los 80s. Entonces, yo creo que viene también a destrabar esas cuestiones legales para que ya estos 20 capos, los mencioné muy temprano en la mañana, ya se los dé a México, y con ello, creo yo que, porque así lo ven, ¿no? Ellos teniendo a un capo detenido allá, es muy difícil que continúen siendo los líderes del narcotráfico, sí, o de los cárteles aquí en México. El ejemplo lo tuvieron con el Chapo Guzmán.
Sin embargo, el Chapo Guzmán tenía aquí a su esposa trabajando el cártel, con esa comunicación que tenían. Ya una vez que le ofrecen lo que le ofrecieron a Emma Coronel, la esposa del Chapo, pues que ya deje de operar y que mejor se acoja a lo que le ofrece el gobierno de los Estados Unidos y que deje de operar este cártel, ¿no? En este momento parece ser que Rafael Caro Quintero opera dos, como lo hizo en su momento en los 80, ¿no? Que tenían a todos los cárteles aglutinados en la federación. La confederación. En la federación, parece ser que Caro Quintero está manejando el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que ahorita está ocasionando serios y graves problemas. Puede ser a México, pero no tanto a México, sino es más a los Estados Unidos, porque ya no solamente es la marihuanita, que ya está legalizada en muchas partes, es esta droga que tú dices, Daniel, el fentanilo. Sí, tienes razón, Ricardo. Entonces, ese es el meollo del asunto que está sobre la mesa, y después viene todo lo demás, la reforma eléctrica y todo ese tipo de rollos. Pero la seguridad es número uno. Y luego, ¿tú crees que van a hacerle caso a la demanda del canciller que demandó a los que fabrican armas en Estados Unidos, a los armadores, y que les va a decir, pero ustedes ya no manden armas a México? ¿Cuáles? ¿No las dejen pasar? Sí, la declaración del secretario Blinken, secretario de Estado, que andaba en Europa, que le preguntaron ayer, oiga, que va usted a México, ¿de qué va a hablar? Y con una sonrisa nada más dijo, no puedo adelantar mucho, pero la seguridad de Estados Unidos es muy importante. Sí. Pero sonriéndose como diciendo, ya llevamos aquí la mano para darnos coscorrones a su gobierno, al gobierno mexicano. Porque no creo que sea Andrés no siquiera no entiende lo que le van a decir los gabachos, va a tener un traductor para que le digan de qué se trata el asunto. Ni con traductor. Pero fíjense una cosa, ¿no? Como siempre sucede, Estados Unidos trae sus peticiones, sus exigencias, y además condicionadas, y creo que una de ellas, entre muchas, es la reapertura de los puentes internacionales, porque funcionarios norteamericanos que ya están ahorita en México en esta reunión, uno de ellos ha dejado entrever que la seguridad y la reapertura de los puentes internacionales pues depende mucho también de las condiciones en que México tenga para fortalecer esto en la frontera norte. Obviamente. Entonces, determinante. Creo que ahí tiene mucho que ver. ¿Quieres que reabra la frontera? Pues ahí te van las condiciones y esto es lo que tienes que hacer. Aunque el cierre perjudique más a los comerciantes y a la economía de los Estados Unidos, que ya han cerrado negocios y que ya se han dedicado a otra cosa que no es el comercio, pues precisamente por este cierre ya de más de año y medio. Sí, y bueno, ¿ustedes creen que se abran los puentes para el Viernes Negro? Yo creo, y lo he manifestado a quienes me preguntan, que es todos los días, que la reapertura parcial se dará el 21 de marzo. ¿Perdón? Sí, me gusta. Sí. ¿Marzo del año que entra? Ajá. Sí, marzo, por supuesto. Marzo de 2022. Sí. Ya los mensajes que ha mandado el doctor Ocaranza, que está muy preocupado, que es el de aquí de salud, el doctor Fauci, que es el mero mero de allá de Estados Unidos en cuanto al sector salud, es que pues la pandemia se va, entre comillas, a controlar hasta la primavera del año que entra. Sí, que va a haber un pico en enero muy drástico. Sí, hoy lo anuncia la Organización Mundial de la Salud, que están preparándose con los médicos más fregones de todo el mundo para ver qué es lo que se hace y evitar este pico que puede darse incluso antes de esa fecha, y que se supone, ¿no? O eso es lo que nos han dicho, que el cierre de las fronteras es debido a la pandemia. Entonces esto tiene mucho que ver con eso y con otras cuestiones también que ya lo hemos dicho, ¿no? Sí, yo creo que son varias las aristas que tienen detenido el proceso de apertura. La pandemia puede ser en primer lugar porque es el tema de actualidad, pero la seguridad, fue el argumento principal. El argumento principal del cierre de la frontera o de los puentes fue precisamente la pandemia. Pero en otras ocasiones, o en la administración de Donald Trump, por ejemplo, las repercusiones han sido aranceles,
y otro tipo de impedimentos de comercio México-Estados Unidos. El cierre de la frontera ha sido de esa manera, no de tipo de salud. Exactamente. Sí, se ha utilizado como moneda de cambio, Sí, porque vamos a abrir, pero quiero, como dices tú, Ricardo, pero me das esto y esto. O cumples con esto. Sí, ahora volvamos al punto de la vacuna. ¿Qué va a suceder con todos los que nos vacunamos en abril y mayo? Dice que son 6 meses para poder tener por la tercera. Pfizer dice que son 8 meses. Bueno, Pfizer dijo esta semana que los que se aplicaron el segundo refuerzo ya traen un 47% nada más de defensa. Sí. Entonces, eso echa para atrás los planes de abrir la frontera este año, porque el riesgo vuelve a incrementarse. Y con el relajamiento que hemos visto que hay en todas partes, pues no es de extrañar que vamos a volver a tener un pico en enero, como dice el licenciado. Entonces, hay gente que ya de nuevo está preparando sus viajes a Estados Unidos desde aeropuertos mexicanos solamente para ir a vacunarse. No quiero decir quién, pero aquí lo tengo enfrente. Bueno, pues sí. Nada más las iniciales. Las malas iniciales, Alfredo Benítez. Así es. Sí, porque, o sea, ¿cómo es posible que vas a cualquier farmacia o al Walmart o lo que sea y te vacunas? ¿Y aquí? Oye, Daniel, pero fíjate que es como, lo voy a ejemplificar así clarísimo. Es como el vendedor ambulante aquí en los cruceros. ¿Qué, mi compa, una vacuna? De plano, es cierto. Es gratis, así son aquí en Estados Unidos. Sí. Y el dato que di ayer y lo verifiqué, no porque haya dudado del radio escucha, porque me mandó la estadística, es que solamente el 51% de los norteamericanos están vacunados. Sí, eso es lo que aparece en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y todas esas agencias que están llevando el control. Con todas las vacunas del mundo y la cantidad que ellos quieran. Ahora, nos pueden decir que en México ya tenemos un 80%. Pues no, hombre, que es ridículo eso, o sea, el dato ayer yo lo traigo fresco porque lo comenté en la mañana en mi comentario. 105 millones de vacunas, equivalente al 43% de la población, pero es con una dosis. Es con una sola dosis. Solamente el 34% de la población tiene todo el esquema, y de esos pues ya está a punto de vencerse el efecto de los que nos vacunamos en abril. Entonces vamos, y ahí viene la influenza. No han llegado las vacunas al país. ¿Por qué? Porque no las compraron a tiempo. ¿Quién? El doctor Gatell y toda su gente. ¿Por qué? Porque cambiaron el sistema. ¿Cuál sistema? El comprarle a los laboratorios que ya estaban contratados para cambiarlos al consolidado con las Naciones Unidas, que no tenía experiencia haciendo esa, y le quedaron mal al gobierno mexicano. Entonces toda la logística y la estrategia le salió mal, pero ya deberían de estar poniendo la vacuna de la influenza en este momento. Y no hay. Incluso el no haberle comprado a esas farmacéuticas corruptas, como les llamaron, y haber hecho su intento con la ONU, con esa oficina, los llevó a que regresaran a comprarle a las mismas farmacéuticas, pero más caro. Sí, por supuesto, porque les pasó lo que antiguamente nos pasaba a nosotros cuando había aquellos estudios fotográficos, ¿se acuerdan? Donde iba uno a tomarse sus fotos, tamaño credencial, tamaño infantil, oval, diploma, etcétera, etcétera. O sea, había dos precios, el normal y el urgente, y el urgente era doble, porque las querías ahí mismo. Es cierto. Y no había instantáneas. Entonces, te las daban en 2 horas, pero te decían, es urgente y vale el doble. Y las pagabas. Entonces, ¿qué sucedió con las medicinas? Lo mismo. ¿Qué no ha sucedido con las medicinas para los niños con cáncer?
que no hay. ¿Qué Exactamente no ha lo mismo, sucedido sí. con las diálisis? Pues no hay, porque no las quisieron pagar al doble o al triple, y no por corrupción, sino por ineptitud del nuevo gobierno en comprar a tiempo y hacer los pedidos a tiempo. De hecho, ya andamos en medicinas, fíjese, ahorita nos va a hablar alguien y nos va a decir que estábamos hablando de la reunión en México. Pero no va a hablar alguien, Ricardo nos va a frenar. Pero es que, como decía don Fermín, se liga, todo, y se va tejiendo el tipo de mosaico que tenemos en 3 años de desgobierno de la administración de Morena. Yo por eso brinco de un tema a otro, haciéndome eco en lo que decía don Fermín. Todo se liga. En política no hay temas sueltos. Entonces, no hay temas sueltos. Hay que irlos ligando uno por uno, sí. Pero todos salen. Sí, todos salen, y todavía nos queda media hora de programa, entonces debemos de llegar a una conclusión. Esta reunión de la Ciudad de México con los comités de los Estados Unidos seguramente les van a dar unos buenos manazos a los funcionarios mexicanos. Me gusta más coscorrones. La verdad que las manos todas rojas. Sí, es más un coscorrón que un manotazo. ¿Qué es cuando le daban a uno un coscorrón, tanto en la escuela que estaba uno dando lata, o en la... Órale, un coscorrón. Oye, así como usted lo hizo, así con el... Así, sí, con el dedo. Con el dedito, con el bracito. Con el dedo en medio salido, para que... Ándele. Con huesito. Lo digo porque a mí me daban coscorrones 3 o 4 veces al día. Hijos. Entonces sí. Ya entendí. Sí, era muy latoso. Les comento rápidamente una anécdota. Tuve una reunión por Zoom con un maestro de 6º de primaria del Instituto México. Y le dio un coscorrón. Y éramos muchos en el Zoom. Y cuando Alfredo Benítez me dijo, Alfredo, eras muy travieso, ¿verdad? Me acuerdo. O sea, hace 60 y tantos años de esto y se acuerda, o sea, que sí debía haber sido harto travieso. Entonces me dieron muchos coscorrones como los que le están dando ahorita al gobierno mexicano. Lo hago extensivo al gobierno, pero son para Andrés Manuel, ¿eh? Los coscorrones por necio y aferrado. El manazo, le voy a decir por qué hablo de manazos, porque en cuanto vienen los norteamericanos, lo primero que hacen los gobiernos mexicanos es estirar la mano para pedir dinero. Bolas, el manazo. ¿Qué pidió Andrés Manuel? El dinero del convenio ese de Panamá, ¿cómo se llama? El Mérida. Panamá, del Mérida, Panamá, y le dijeron, Nelson le dijo a Wilson, Nánchez de la Loma, no te vamos a dar el dinero para que te lo gastes en lo que tú quieras, en arbolitos o en dárselo a la bola de gente esa que traen ahí haciéndole los mandados de correveidile. No, esto es para seguridad. Mole, que no le dieron nada. Vamos a escuchar un mensaje de un radioescucha. Venga. Buenos días de nuevo. Me parece que eso de los armenos suena tan ridículo como cuando los estadounidenses dicen que nosotros los mexicanos somos los culpables de todo con el asunto de las drogas, cuando pues ellos son los que se la pasan consumiendo, y pues si no es un cartel es otro, y si no es ese es otro y otro y otro. La cosa es que el consumo pues siempre va a estar ahí. Buen día. Como decían en la serie de los narcos, ¿no? Pues hay que organizarnos, pues allá está necesitando y alguien tiene que hacerlo. Sí, y que la ley del mercado, la ley del mercado. Y antes eran los colombianos, ahora son los mexicanos. Qué orgullo, ¿verdad? Le ganamos a los colombianos el mercado. Sí. Primer lugar siempre en lo malo, ¿no? Siempre. Pausa, regresamos. En un momento regresamos con El Cotilleo. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado.
Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Las y los diputados trabajamos en beneficio de todas y todos. Al garantizar la educación superior. Que las niñas, niños y adolescentes tengan un cuidado y crianza sin violencia. Además, las comunidades afromexicanas ahora son reconocidas como parte pluricultural de la nación. Y fomentamos el trato digno a los animales de compañía. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Terminar con abusos de poder e impunidad de servidores públicos y garantizar el derecho del pueblo a decidir si está de acuerdo con el trabajo del presidente de la República o revocar su mandato. Con esta meta, en el Senado se aprobaron por consenso las leyes federales de juicio político y de revocación de mandato. Construimos así un sistema democrático con activa participación ciudadana en la que se evita corrupción e ineficiencia. Senado de la República. 65ª legislatura. Les habla Alonso Rojas el Malilla, conductor y comediante. La comedia es un recurso valioso porque a través de ella puedo presentar los temas de la vida diaria, usando el humor, la irreverencia y el sarcasmo. Considero que esto nos permite quitar tabúes, usar la sátira y aunque la diversión se hace presente, también se queda la reflexión y la controversia. Escúchame en Del Dicho al Hecho, de lunes a viernes a las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número 1 en la frontera. El Cotilleo, la conversación desenfadada sobre política. Pasamos a nuestro viernes de Cotilleo, aquí en esta mesa donde está el licenciado Benítez, Daniel Valles y Ricardo Chávez. Y como son las 9:30, tú dijiste que en la última media hora querías tocar un tema. Sí, un tema doloroso por donde lo veas. Las niñas adolescentes que fueron masacradas por adolescentes y junto con pegado los hombres que sufren maltrato por parte de la mujer. El primero, bueno, pues un hecho sumamente doloroso, donde las niñas son blanco de la violencia, pero estas niñas que perdieron la vida, que fueron, bueno, ni siquiera me gustaría mencionar cómo fueron masacradas, pero el hecho es de que fueron masacradas por menores de edad. En cuanto diste la noticia y la investigué y me puse a ver todo esto, me acordé de hace 30 años cuando los rebeldes, aquellos con las primeras jovencitas, les decían que habían aparecido estranguladas y tiradas en la calle, cosas de esas. Y bueno, fue como un déjà vu el volver a aquellos tiempos, porque me acordé de lo que decíamos en aquel tiempo, algunos, no mucha gente, pero por ejemplo en la familia es primero, en aquel tiempo yo decía que la multiplicación del crimen se iba a venir porque los niños de aquel tiempo, los adolescentes de aquel tiempo, estaban dejando de serlo a edades más tempranas. Entonces, y que cada vez que esto sucedía en una generación, se tornaban más violentos porque llenaban sus cabecitas de muchas cosas, pero sus corazones permanecían vacíos. Entonces saqué la fórmula aquella de mentes llenas, corazones vacíos producen violencia. Y se llenaban de qué? Pues de promiscuidad, de drogas, de violencia, de videojuegos que eran muy violentos. Y la gente se reía o decían que qué exagerado era yo. Entonces 30 años después pregunto yo, ¿fui exagerado o fui extremadamente acertado? Y yo no lo inventé, yo no lo descubrí, o sea, yo solamente estaba al tanto y estaba estudiando el fenómeno de la violencia
que algunos antropólogos urbanos, psicólogos y psiquiatras, trabajadores sociales, estaban concluyendo con el aumento de violencia que estaba sufriendo el mundo, no México. Entonces nosotros estábamos recibiendo la influencia de Bart Simpson, de todo ese tipo de cosas. De ahí viene el bullying como lo conocemos, de ahí vienen muchas cosas que hemos importado de la cultura norteamericana, y salieron las primeras personas a decir que se perdieron los valores, que esto, que el otro. Por eso dije, cabezas llenas, corazones vacíos producen violencia. Y esto se liga con los embarazos de adolescente, con la jefatura femenina, con el alza de los asesinatos, las pandillas. Tenemos un caldo de cultivo que nos está presentando, aparte de lo que ya hablamos de la cuestión política, de un caldo de cultivo que nos va a producir una sociedad que va a salir a casarse con Z entre ellos. Sí, creo que es un problema exageradamente complejo el que mencionas, Daniel, que tiene muchos ingredientes. Yo creo, sin querer echar la culpa totalmente a los padres, porque sería tanto como escupir para arriba. Sí. También soy padre y soy abuelo. Sí, sí. Somos un factor determinante. Lo decía con el comentario político de que hay que ver y sentir la seguridad de nuestros padres para sentirnos seguros. En ese sentido también el ánimo, consejo o supervisión a tiempo de los padres puede ser determinante, pero hoy, lo que no había hace 35, 30 años, como dices tú, Daniel, también las redes sociales están jugando un papel muy importante y no necesariamente positivo. Por supuesto. Porque se exhibe en las redes sociales todas esas masacres, las ves incluso en jueguitos, ¿sí?, en noticias distorsionadas obviamente y adecuadas a la red social que corresponda. He sido un crítico permanente yo de las redes sociales, porque no hay un discernimiento, una racionalidad para utilizarlas, incluso para comentar algún evento o hecho. Lo vemos con lo que le hicieron, ejemplo muy cercano a Lili Telles. La destrozan, la deshacen y se van contra su hijo, que el hijo no tenía vela en el entierro. Eso hacen las redes sociales, y los jóvenes, incluso los niños, sin supervisión y sin una reglamentación hogareña del uso incluso de los teléfonos, pues van adquiriendo usos, costumbres no necesariamente positivos. Sí, sí, tiene usted razón. Las redes sociales electrónicas han propiciado muchas de estas cosas. Y decía yo en mi comentario del miércoles, creo que fue, que hace 30 años se culpaba a la televisión y al cine. Hoy son todo lo que se ve en las redes sociales electrónicas, y curiosamente este hecho aquí en Juárez y en Chihuahua, que fue donde sucedió estas desgracias, se liga con lo que la señora Frances Haugen, ex-empleada de Facebook, está declarando acerca de lo que este proveedor de estas plataformas de Facebook, WhatsApp e Instagram sabe que su producto ocasiona, pero... Y no lo frena. Pues no, nomás no lo frenan, o sea, no ponen la leyenda de este producto puede ser nocivo, claro, para su salud, ¿verdad? Y ese es el meollo del asunto, pues, de que esto ha provocado que la gente tenga cursos para hacer bombas, ahí están en YouTube. Cursos para despellejar a una persona, ahí están en YouTube. Cómo violar esto, violar lo otro, violar aquello. Bueno, hasta lo hacen a propósito y lo suben al Instagram para lograr me gustas o likes, como dicen, ¿verdad? Y eso es lo que se persigue. Hoy ya no persiguen tanto el dinero, persiguen
seguidores. El reconocimiento. El reconocimiento. Entonces, cabezas llenas, corazones vacíos, producen violencia. Totalmente de acuerdo. Y los receptores de este tipo de cosas, por desgracia, son los menores que psicológicamente sabemos que son los más, no digo débiles, los más propensos. Vulnerables. Sí, vulnerables, los más propensos a ser clientes de ese tipo de productos totalmente nocivos. Pero también nosotros los padres, cuando el niño de 7, 8, 9 años empieza a presionar, yo necesito un teléfono, no, que en la escuela, sí, el teléfono para el niño, por si se le ofrece algo en la escuela. Cuando yo estuve en la escuela, lo que se me ofrecía, lo solucionaban los maestros o uno mismo. Y no había medios de comunicación. Cuando te ponías muy malo, la propia escuela le hablaba a tu papá, a tu mamá o al responsable, al tutor. Hoy, sí, pero ahora les hablan y no van porque no pueden. Y luego, como ahora se habla tanto de derechos humanos y de tolerancia y de cosas como esas, bueno, todo esto ha provocado en los últimos 30 años que en las generaciones de padres a las que está usted haciendo mención, de padres de familia, no a las generaciones, pero a los que le tocaron a usted y a mí y a Ricardo, pues ya cambiaron. Y la vida cambió. La vida se vive con tanta prisa el día de hoy que no hay tiempo ni para ver el béisbol, ni el fútbol americano, ni nada de eso. Sí, entonces, es cierto, en la propia... entonces esto ya no se puede tratar así, y el punto que estaba yo haciendo en mi comentario era eso, que la gente que se dedica a tratar de resolver este problema, número uno, lo hacen la mayoría de ellos porque están empleados y se les paga para ello. Entonces reaccionan a lo que estamos teniendo. No hay una verdadera respuesta, y una cosa es reaccionar y otra cosa es responder. Entonces, en esta cuestión hay algunas organizaciones que lo hacen como respuesta, pero lo hacen desde una base ideológica. Entonces provocan otra serie de cosas que en 30 años, no han solucionado el problema del que dicen van a solucionar. Y vemos periodísticamente las declaraciones que dan, que hacen autoridades, organizaciones, iglesias, universidades, bueno, todos, y nomás dicen, se perdieron los valores, y no pasa nada, no sucede nada. Casa Amiga tiene 30 años diciendo que ya no va a haber violencia y que los malditos hombres vengan a mis seminarios para que se les quite los golpeadores, y no es cierto. No es cierto, porque las premisas desde donde están saliendo, no nomás esta institución, ya dije, iglesias, universidades, clubes sociales, lo que ustedes quieran, no le han pegado al clavo en esto. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, conjeturas, y porque los derechos humanos, y que porque la tolerancia, y porque hay que seguir la filosofía del doctor Spock. Pamplinas. Entonces, el hecho y la evidencia está en 2 niñas que fueron masacradas por adolescentes, y más 248 feminicidios a la fecha aquí en nuestra área, en Chihuahua. Entonces, ¿cuál progreso? ¿Cuál bienestar? ¿Cuál ya cambiamos? ¿Cuál hemos mejorado? Alerta de género. Caramba, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV, lanzó la alerta de género en Chihuahua hace cosa de mes y medio, y desde entonces 248 feminicidios a su mecha. Fíjate, aunado a esto, el hecho de que quienes se encargan de prevenir el delito están dentro del mismo. ¿Sí? En estos momentos surge la información de que
acaban de catear, en estos momentos catearon una casa de un grupo de ex policías que pertenecían al grupo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Más de 50 soldados llegaron, de ese inmueble trajeron 5 vehículos y uno más todoterreno que fueron asegurados junto con la casa. Vehículos que, bueno, policías municipales compraron pues, en base a qué, ¿no? Porque su sueldo no alcanza. Y hay que recordar que uno de ellos, de nombre Aldo Iván Sáenz Tocoli, era el jefe de este grupo de inteligencia y le avisaron, oye, van sobre ti, y fue protegido. Ahorita anda a salto de mata, pero fíjese, o sea, hasta que le llegó la orden de cateo a esta vivienda, encuentran todo este tipo de vehículos. La orden de cateo y de detención viene por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, la CEIDO, para catearlo, porque en muchas de las ocasiones incluso las más autoridades federales no confían en las autoridades locales, por esto mismo, ¿no? Por los pitazos que se dan. El ejército mexicano, yo recuerdo, tocando el mismo tema de la inseguridad, ya no tanto el de feminicidio, se quejaba, e incluso uno de los comandantes que fueron asignados en el primer semestre de este año a tratar de localizar al jaguar que traía su desorden por la sierra entre Sonora y Chihuahua, dijo, ahí nos vemos, porque ya ellos tenían la ubicación de este personaje siempre, y policías estatales incluso llegaron a protegerlo y darle chance de que saliera huyendo. En uno de los enfrentamientos se dio entre policías estatales y elementos del ejército, o sea, increíble, ¿no? Lo que dijeron los estatales, discúlpenos, pensábamos que eran delincuentes, porque ya ve que se disfrazan y se visten de elementos del ejército, que se visten ya como soldados, pues ya no sabemos si son buenos o son malos. Sí, cómo no. Y dijo este general, ahí te ves, ya no quiero yo saber nada de esto, porque estoy poniendo en riesgo la integridad de mis elementos que vienen especialmente a detener a este sujeto, y son protegidos por elementos de la policía estatal. Claro. Esto viene a dar traste, hombre, con la confianza de la que hablábamos en un principio, ¿no? De la ciudadanía hacia las corporaciones policíacas. Oye, pues el que me está deteniendo o el que me está revisando, pues forma parte de lo mismo. Pues ¿a quién acudo? ¿A dónde corro? Del lado derecho están los maleantes y del lado izquierdo está la policía, pues ¿a dónde voy? No te queda más que para arriba o para abajo. Sí, y luego fíjate que esta alerta de género, no sé, yo lo decía, Daniel, y a lo mejor tú no coincidas conmigo, el hecho de los últimos, o los más recientes, ojalá fueran los últimos, los más recientes feminicidios y los ataques que se dan tanto sexualmente como en violencia contra la mujer, en el entorno que vemos de cómo se da este asesinato, tiene mucho que ver con personajes muy cercanos a la víctima, en donde yo decía, e insisto, como un preventivo o como el que tú quieras que nos proteja o que deba proteger a la mujer, cómo protegerla en un momento en que unos amigos le dicen a su amiga, oye, vamos a esto o te citamos en tal parte, y cometan la violación y el homicidio, y después, en base a imitación del crimen organizado, pues envuelven el cuerpo en una cobija y lo tiran en un lote baldío pensando que no va a pasar nada. O el asesinato de la mujer que se da pues por parte de la expareja, por ejemplo, en muchos de los casos, o de la actual pareja sentimental. ¿Cómo hacerle para prevenir un homicidio o un feminicidio de esa naturaleza? No se puede, pero yo decía una cosa, no sé si ustedes coincidan conmigo. Si en el momento en que encuentran a una mujer, el caso por ejemplo de Rosita, que es el más reciente, y que le digan a la gente, aquí están los 3 detenidos y los detuvimos en base a una investigación que se dio pericial, de laboratorio, se logró la detención de estos 3 sujetos, que aunque sean menores de edad, y lo que te digan, aquí están los 3 y en base al homicidio que cometieron por las características o lo que tú quieras, fueron sentenciados a 50, 30 o 70 años de prisión. Yo decía en la semana, yo creo que ya quien piense cometer un homicidio de esta naturaleza, aunque sea muy cercano a ella, pues ya la va a pensar 2 veces. Obviamente, si ve que hay respuesta de la autoridad
¿Sí o no? ¿La piensan, sí? Sí, porque parte de lo que alienta a cometer la fechoría es que sabes que no va a pasar nada. O sea, en nuestro país el índice de impunidad anda arriba del 90%. O sea, ni siquiera estadísticamente hablando, ¿no? Un delito de cada 10 se juzga y llega hasta sus últimas consecuencias. Claro, ya sabemos que uno sí, pues, pero la estadística dice que anda el 91 o 92% la impunidad. Entonces, sabes que no te va a pasar nada. ¿Por qué la gente se mete a asaltar una de esas mal llamadas tiendas de conveniencia? Porque es muy conveniente que no va a pasar nada, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, a ese 91% que le aumentas, de ese 9% que son denunciados, es decir, de carpetas abiertas, nada más el 6% llega a un juez. Pues sí es. Entonces, esto anima a la delincuencia, o como decía don Fermín Robledo, que nos acordamos de él cada semana, los amantes de lo ajeno. Entonces, esta situación contribuye para que este delito se siga cometiendo, pero de nuevo, esto se decía hace 30 años. Oye, Daniel, qué bueno que haces este paréntesis o esta acotación. Los feminicidios de Latif Sharif, que fue el que empezó con esto, y luego la imitación de los rebeldes, esos delitos sí podían haberse prevenido, porque desafortunadamente ahora se ponen con el corredor seguro y los botones de pánico y lo que tú quieras. La mayor parte de las mujeres desaparecían en la zona centro. Sí. De ahí eran levantadas de la plaza de armas, de la zona centro, del monumento a don Benito Juárez. El 90% de las mujeres desaparecidas y luego encontradas, violentadas y asesinadas, y a veces con un sinfín de cosas que no vale la pena comentar en estos momentos, pero que nos dimos cuenta, eran de la zona centro, donde jamás se puso atención. Y era una tras otra, y luego tú recordarás que en esa época de los 90s, la característica de la mujer era la misma. Sí. De baja estatura, 15 años, baja estatura, bajita, pelito delgada, largo, morena, pelo largo, pelo todas negro. eran de la misma característica. Sí. En ese momento nunca se hizo nada. Y ahora, bueno, tampoco hay que desestimar los pocos esfuerzos que se hacen para evitar esto, ¿no? Pues el corredor seguro, y luego ahora en el 2021 decirle a la mujer no, cuando andes a pie vete por zonas iluminadas, por lo regular ándate en sentido contrario, o sea, donde van los vehículos, trae tu gas pimienta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese patrón ya desapareció. Sí, ese patrón ya no existe. Y esas mujeres, algunas de ellas desaparecidas y que la gente las buscaba, estaban en las cantinas aquí de Juárez, algunas las metían a la prostitución o a las casas que estaban ahí por la zona centro, y otro porcentaje se las llevaban y las vendían a otras partes, como ya se ha documentado en varios reportajes periodísticos de buenas fuentes. Ahora no está pasando eso. Ahora yo lo decía, no sé, ¿qué está pasando con los valores en una familia? Porque ya no le dicen al hijo, oye, no advierten. Aguas, ¿cómo es posible que tu abuelo te haya tocado? ¿A poco tu tío te tocó? No es posible. Cuando hay una advertencia del pequeñito o de la pequeñita en donde estos familiares están haciendo algo, ¿no? O sea, pero no le creemos. Pero tampoco le estamos diciendo a nuestros hijos, oye, hay un anuncio muy bueno, desafortunadamente no pasa muy seguido, en donde habla de es tu cuerpo, no permitas que nadie te lo toque. Incluso decía, si tu mamá quiere explorar parte de tu cuerpo por alguna situación, te debe pedir permiso. Sí, exacto. Eso se dejó de hacer porque también menguó en cierta manera crímenes como esos.
los que, bueno, ahora nomás se habla de feminicidios, y esto es a lo que me refiero cuando digo que quienes están combatiendo esto lo hacen con una base ideológica, donde lo que hay que hacer es señalar a un tipo de victimario y punto, cuando el problema es mucho más complejo de esto. Muy porque complejo. Todo está diseñado para que cuando hacen una encuesta, preguntan o hablan, sea el varón el perpetrador. Esto obedece a un pacto que se hace en los 80 en Puerto Hurón, en Estados Unidos, donde sale esta estrategia, pero ese es otro tema. La cosa aquí es que lo que está haciendo la autoridad, que ya aceptó la ideología para trabajar de esta manera, no les importa o no hacen la pregunta clave. La pregunta clave es quién pegó primero, no es quién pegó. Esto tiene dos vertientes que nos llevan a dos conclusiones diferentes. En el caso de las niñas, como ahora hay los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y desde la ONU, esta ideología desde hace 20 años está hablando de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Esto ha generado toda una cultura donde lo que decía el licenciado y lo que decía esto hace un momento, ya no les dejan a los padres de familia hablar de estas cosas, porque no sabes, uno, si son hombres o son mujeres, o se sienten todes, o se sienten ranas o ranos. Entonces, digo, es de risa, pero cuando vemos todo esto desde una perspectiva de más arriba, ves un panorama y ves una mezcolanza, que todo esto que nos provocaba risa con chiquillos y chiquillas, ahora pues tenemos que decir ranos y ranas, toros y toras, porque si no le digo toras, pues se va a poner a llorar y se convierte en viral y me demandan y me sacan en el periódico que pobrecita niña porque no le dije tora, pues entonces ya soy yo un energúmeno y un ogro. Como dicen, niñas, niños y adolescentes. Sí, entonces niños, niñas y adolescentes, para empezar periodísticamente, ya sabes que le ponen NNA, ¿verdad? Porque NNA, sí. Estar poniendo cada rato niños, niñas y adolescentes, pues caramba, qué friega para el que está escribiendo, ¿no? Y para el que está leyendo más. Ellas, ellos, ellas. Sí, todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso han cometido errores los políticos que no tienen dos dedos de frente, que dicen miembros y miembras de este partido, ¿verdad? Entonces, pues así están los ranos y las ranas, ¿verdad? Los toros y las toras. Pues, todo esto ha cohibido a que hormigas y hormigos, exactamente, ¿no? Dentistas y dentistas, ¿verdad? Entonces, todo esto ha contribuido, para contestar tu pregunta, Ricardo, donde las mamás y los papás ya no le pueden decir nada a sus hijos porque se arriesgan a que los demanden o a que digan, no, pues es que me presionaste sexualmente y yo me siento cohibido aquí. Ya nos tenemos que ir porque tenemos una pausa pendiente, se nos fue el tiempo, pero... Gracias, auditorio, gracias, Daniel, un abrazo a Daniel y un abrazo a Ricardo. Igualmente, este es mi tema, los domingos en la familia es primero a las 10 de la mañana aquí en Radio Mexicana. Nótese que le quité a don Ricardo, Buenos días. Hasta luego, Son gracias. las 9:56. Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista. Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante. Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada. Nadie en México, por herencia del pasado, debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Honorable Ayuntamiento de Ciudad Juárez te invitan a la exposición militar La Gran Fuerza de México. Del 6 de octubre al 2 de noviembre.
en la Plaza de la Mexicanidad, en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita. Asiste con tu familia. Te invitamos a tomar las medidas sanitarias y de sana distancia. Por ti, por tu salud, nos cuidamos todos. Unidos somos la gran fuerza de México. Noticias. Entretenimiento. Deportes. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La radio hablada. Número 1 en la frontera. Descarga la app de Radio Resultados, con la cual podrás escuchar todas las estaciones de nuestra cadena. Descárgala como Radio-Resultados y podrás participar en todas nuestras promociones. Descarga la aplicación en App Store y Play Store para iOS y Android. Radio Resultados. En los recuerdos de la historia musical. Pedro Infante fue en la época de 1930 cuando dio el salto a la fama, ya que protagonizó más de 60 películas en menos de 30 años. Por su actuación en la película Tizoc del año 1956, fue acreedor al Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín al mejor actor principal y al Premio Globo de Oro a la mejor película extranjera, otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood. Además de sus reconocimientos como actor, se tiene registro de que grabó más de 310 canciones en estudio. Sus temas más famosos fueron Las Mañanitas, Amorcito Corazón y Cielito Lindo. Pedro Infante, un ícono de la historia musical de México. Sensación de un beso mordelón. No todo está dicho. En una semana regresa El Cotilleo, con más jiribilla y barullo político. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.